Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu gran poder, Padre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Poderoso es tu nombre, Padre. Glorioso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Gracias. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, por la vida de cada uno y de cada una de ellas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por darnos el gozo de tu presencia, por darnos la confianza de que tú estás con nosotros, que no nos has dejado solos, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Te alabo, Padre, te bendigo y te exalto, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias. Precioso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Padre. Y maravilloso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos, después de algunos días. Hemos estado en ayuno. Aleluya. Y habíamos estado yendo todo el día prácticamente. Era mucho el cansancio que llegaba a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. Entonces, hoy no le voy a permitir que me gane el cansancio, y así que me acosté a dormir un rato, como a las 6 de la tarde. Dije, necesito tener fuerzas para seguir adelante. Y aquí estamos, hermanos. Amén. Aquí estamos ya más fortalecidos, ya más con más fuerza, más que nada. Así que vamos adelante, hermanos. Dios no rechaza oración. Oraciones a mérito.
Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Alaben conmigo, hermano. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, empieza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende su mano, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Haz de Cristo. Alaba a Dios. Hoy tenemos a Mestel en casa. Damos gracias a Dios por su misericordia. Hoy la dieron de alta. Ya está en casa otra vez y solamente seguimos esperando. En el nombre de Jesús. Aleluya. Así que damos gracias a Dios, hermano. Por su misericordia seguimos en el ayuno, seguimos en la oración.
aquí está con nosotros, bendito Dios. Después de unos momentos difíciles, esperemos, ayúdenos a orar solamente, que llegue ese correo electrónico. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por sus oraciones, damos gracias a Dios por sus ayunos, damos gracias a Dios por todo lo que han hecho por nosotros. Aleluya. No nos queda más que bendecirlos y bendecir el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que seguimos adelante en el nombre de Jesús. Hemos terminado la carta del apóstol Pablo, la primera de los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La última vez me quedé en el último versículo, en el penúltimo versículo, o el antepenúltimo, perdón, en el versículo, capítulo 16, el versículo 22, donde dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Ay, Dios. Y más que me hizo sufrir ese versículo, hermano. Me hizo sufrir mucho. Y a lo mejor eso era mi cansancio, también parte de cómo voy a hablar esta porción. Porque quizás lastime a muchos, pero se los dejo a su corazón y a su relación personal. Tocaremos solamente un poco ahorita, antes de empezar la segunda carta a los Corintios. Se dice que la primera carta a los Corintios fue escrita desde Éfeso. ¿Se acuerdan cuando les decía en la despedida que Pablo estaba en Éfeso cuando le escribe por a la primera carta a los de Corinto? Y fue aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Faltaban exactamente, hermano, ya había pasado la destrucción del templo. Dice, un año después de haberse establecido la iglesia de Corinto, al año, les estaba escribiendo la carta, hermanos. Allí, ¿y por qué, hermano, les estaba escribiendo la carta? Las restricciones morales allí eran mínimas, hermano. No había moralidad, por eso les escribe como les escribe. Amén. Les escribe como les escribe, hermano. Por eso, si hemos hecho un resumen, hermano, de la carta. Acuérdense cuando empieza, cómo les habla, y después les habla de la sabiduría, y después les habla de que no puede hablarles como espirituales, sino como niños, porque no eran capaces ni son capaces todavía. Entonces, la falta de ética, la falta de moralidad nos lleva a cometer muchos errores. Pablo no condena a la iglesia, a pesar de vivir en una moralidad falsa. Entonces, es un llamado al arrepentimiento. Nosotros agarramos un versículo y vemos a una persona en una falla moral, inmediatamente le damos excomunión. Pero esa es la ventaja de estar en un organismo vivo, no en una institución.
Entonces ahí las restricciones eran mínimas. Y esto alcanzaba también a los cristianos. Por eso vimos en el capítulo 5 un caso de inmoralidad juzgado. Debido a dichas circunstancias era difícil establecer una iglesia que se mantuviera pura. Amén. El hecho de que vivieran en esa situación no hizo establecer, hermanos, una disciplina y una disciplina para los miembros. Hoy la gente cree que puede defender a Jesús estableciendo mandamientos de humanos para tener una disciplina, un orden. La carta a los Corintios es un carácter práctico, hermano. La vida cristiana no es una vida pasiva, religiosa, es una vida práctica. Por eso es, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabras, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, esto nos enseña a nosotros que la vida cristiana se vive en la práctica, se vive en lo cotidiano, no encerrado en cuatro paredes, no tratando de agradar a los hombres, sino sirviendo a Cristo de todo corazón. Por eso, lo que hace Pablo con esa carta es confrontar a los cristianos con su pecado, con su desorden moral, y a pesar de confrontarlos, y después de confrontarlos, los instruye para que salgan de allí, para que entiendan que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, entender que lo que el apóstol les habla acerca de la unidad. Por eso nos quedamos bastante tiempo y estamos hablando de los Efesios acerca de la unidad, y les enseña acerca de la unidad, que la unidad es en Cristo, no es en Apolos, no es en Pablo, no es en Pedro, no es en otro, es en Cristo. Y trata de corregir los desórdenes de la iglesia acerca de las lenguas. Y pone orden en el matrimonio cristiano, hermano. Y nos habla de la adoración pública, que no nos conformemos a hablar en lenguas, que busquemos profetizar, porque mayor es el que profetiza que hay que hablar en lengua. Nos habla de los dones, nos habla de la doctrina, nos habla de la resurrección, hermano. Por eso es que el apóstol prácticamente termina su carta diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. O sea, no está diciendo otra cosa más que lo que dice Apocalipsis: el que sea inmundo, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Cualquiera puede pensar y decir: uy, qué duro está el apóstol hablando, ¿verdad? No. El que es santo, santifíquese. El que es justo, practique la justicia. Pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El problema es que hoy, aún teniendo rangos y aún teniendo posiciones elevadas, queremos seguir practicando la inmoralidad. ¿Y queremos tapar el sol con un dedo? ¿Hay alguien en casa? Cuando Dios nos está llamando al arrepentimiento. Por eso es que el apóstol les escribe: el que no amare al Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo es posible que teniendo dones, que teniendo el Espíritu Santo, yo decida seguir haciendo las cosas por mi propia cuenta, por mi propia iniciativa? ¿Hay alguien en casa? De que yo justifique con la palabra de Dios lo que yo quiero hacer, que el Señor Jesucristo nunca me mandó a hacer.
Y el apóstol Pablo vuelve a escribir otra carta. Amén. La segunda a los Corintios. Y Pablo tiene que volver a escribir otra carta. ¿Por qué? Porque parece que no se corrigen. Quieren seguir haciendo, quieren seguir teniendo el control de la iglesia, los hombres. Y Pablo debe escribir una segunda carta y escribe una tercera carta también. Para afirmar, fíjense bien, la segunda carta es para afirmar y para defender su ministerio. Hoy todo el mundo pretende ser apostólico. Hoy todo el mundo pretende ser apostólico. Hoy los trinitarios hablan de que son apostólicos. Y los apostólicos hablan de que son pentecostales. La gente está entrando a una dimensión y están entendiendo que el mensaje es apostólico. Y nosotros, como apostólicos, estamos desfasándolos del mensaje apostólico y lo estamos haciendo humanista, disfrazado de apostólico. Por eso el Señor me dijo así, la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo los libros y están dejando el mensaje apostólico, mi palabra. El mensaje que yo les di a los apóstoles. Por eso tienen que escribirles para, si ustedes se fijan, vamos a entrar a la segunda de los Corintios y va a hablar del ministerio a los santos, de las pruebas, de las luchas, de las persecuciones, de que no se trata de nosotros, de que se trata de Cristo en nosotros. De que no se trata de mi ministerio, sino de Cristo operando en mí. Por eso escribe una segunda carta para confirmar, para afirmar y para defender el ministerio apostólico de los apóstoles y le imprime un carácter más personal y menos doctrinal. Desarrolla temas como la gloria, la libertad del evangelio, el llamamiento, la reconciliación, los cristianos judaizantes, la colecta, las ofrendas y los falsos maestros, la prueba, la esperanza, la gracia y la fe. Eso es lo que desarrolla en la segunda carta. Y vamos a ver cómo es que el apóstol hace una carta más personal, no porque quiera enseñorearse, no para enseñorearse de los corintios, hermano, de los de Corinto. No, les tiene que instruir acerca de las ofrendas, porque los de Tesalónica no tenían necesidad de que fueran motivados a ofrendar. Miren, hermanos, nosotros no tenemos necesidad de que se nos motive a ofrendar, pero hoy utilizamos la expresión, es que tenemos que motivarlos al amor y a las buenas obras. Nadie nos tiene que motivar al amor y a las buenas obras. Para eso el Espíritu Santo está para guiarnos. Las buenas obras están preparadas por Dios en Cristo Jesús. Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Mi amor no es mi amor es el amor de Cristo en mí. Por eso es importante. Pablo le tiene que escribir a los de Corinto y a explicarles cómo sembrar. A mí nadie me enseñó cómo sembrar. El Espíritu
Me puso el sentir de entregar mi carro cuando nadie quería dar nada para pagar la deuda que había en la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Cuando iban a enviar a pastorado a una persona, el que me bautizó a mí, no tenía maletas y yo le di mis maletas. No tenía guitarra, yo le di mi guitarra. Le entregué todo lo que yo podía, entregaba. No te digo que no teníamos nada. Lo único que teníamos era un refrigerador y era y un comedor. Pero lo estábamos pagando todavía. Y lo único que tenía era un carro que me acababan de prácticamente de regalar el arquitecto donde yo trabajaba. Y fue lo único que tenía como propiedad mía. Y eso fue lo que entregué. Nadie me tuvo que motivar. ¿Cómo el apóstol Pablo tiene que enseñarles todavía a que la gratitud y la generosidad son parte del amor, son la esencia del amor? Por eso el apóstol tiene que decirles: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Yo te digo, si tú amas más la institución que al Señor Jesucristo, eres anatema. Si tú amas más, fíjate bien, a tu esposa que el Señor Jesucristo, eres anatema. Pero voy a decirlo así para que no se ofendan. Si yo amo más mi vida que a Jesucristo, soy anatema. Si yo amo más a mis hijos que a Jesucristo, soy anatema. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es un amor de segunda mano. Él no nos dio lo más malo que tuviera o lo más defectuoso. Él nos dio su único hijo. Y te voy a decir, te lo voy a parafrasear. Nunca lo había escuchado de esta manera. Él nos dio su palabra. Él nos dio su palabra. Y cuando Dios dice, hecho está. Cuando Dios habla, las cosas suceden. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su palabra, para que todo aquel que en ella cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquella palabra, aquel verbo, se hizo carne. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en la palabra? ¿Hay alguien en Cristo? Pero es que yo soy católico y quiero ver a Cristo para saber que está conmigo. Quiero sentirlo. No, hermano. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama va a guardar una relación íntima conmigo en su corazón. ¿Cómo es posible que yo no ame a Jesús? ¿Cómo es posible que tenga años y años en la iglesia y no entienda?
que el amor de Dios ha sido derramado en mis corazones por el Espíritu Santo que me ha sido dado. ¿Cómo no voy a amarle si Él me amó primero? Queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos tiempo para estar en la palabra, para que la palabra nos indique lo que tenemos que hacer. Cantamos, te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. Y cuando tenemos que correr al hospital, y cuando vemos la muerte de frente, cantamos, te amo Dios. Cuando vinimos aquí por primera vez y hablé con el más importante de la iglesia, yo supe en ese mismo día que él se iba a voltear contra mí y me iba a entregar a la muerte. Porque saliendo de la oficina, yo venía con mi hijo, Emanuel. Y nos enfilamos de la oficina a salir rumbo a casa, a Hermosillo. Y pasando el Valle de Guadalupe, hay unas curvas muy cerradas. Y había una fila muy larga que venía muy despacio por mi carril, en el carril de venida. Y yo iba solo. No llevaba carro enfrente. Y yo iba a una velocidad normal. De pronto, en una curva, girando así, aparece un carro por el carril donde yo voy en contra a toda velocidad. Y yo solamente clamo, la sangre de Cristo. Tía baja, ya va. Clamo porque era inminente el encuentro con un loco que venía rebasando en una curva sin ver lo que venía adelante. Nosotros veníamos. Y yo me agarro del volante y clamo. Y al instante, al ver que aquella cosa que el carro se iba a entallar contra nosotros, volteo a ver a mi hijo. Y me angustio por mi hijo. Y miré a mi hijo. Miré cómo su cuerpo, al ver que venía el golpe, que se hizo como papel, se hizo como una hoja, y se pegó. Yo volteé y vi cómo su cuerpo se hizo como papel y se pegó el papel al respaldo del asiento. Y yo clamé y cerré los ojos. Y al instante los volví a abrir. Y en ese momento yo estaba abajo, a la mano derecha había un voladero, había un arroyo muy profundo. Yo estaba corriendo con una llanta por fuera de la carretera, a punto de irme al abismo. Y pasó como una flecha por mi lado izquierdo aquello. Inmediatamente metí el carro como automático, con automático, y le digo a mi hijo, le digo, canta. ¿Qué, papá? Canta lo que quieras. Canta, canta. Y iba yo tenso, tomado del volante. Así nos fuimos, sin hablar. Canta, canta. Yo empecé, no sé ni qué empecé a cantar, pero empecé a cantar. Cuando estamos al borde de la muerte, Dios no nos ama. Jamás allá va. Llegamos
al testerazo. Había un restaurantito ahí, sí, un restaurante chiquito. Me bajé y quise tomar agua y no pude. Se me hizo un segundo cantando desde ahí hasta el testerazo y cuando agarré el agua, así me hacía así la mano. Pero mientras estaba en el volante, la mano estaba firme. En cuanto solté el volante y quise agarrar el agua, la mano me hacía así. No pude tomar agua. No tenía coordinación. ¿Tú crees que cuando te enojas con tu esposo, el Señor no te ama? Ese es el momento de acercarse al trono de la gracia. ¿Tú crees que Dios ama solamente a los que están en eminencia? No, hermano. Bajamos, le dimos gracias a Dios hasta que se me quitó la tembladera. Y entramos. No habíamos desayunado. Y desayunamos ahí, en el testerazo. A veces pensamos que somos indignos, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema institucional que nos condena. Queremos cantar porque Dios nos sustenta. Y decimos que amamos a Dios. A Dios no se le ama cantando, hermano. Se alaba en el momento de muerte. Se alaba en el momento difícil. Se adora en el momento cuando tienes todo en contra. Cuando tu esposa te maldice. Cuando alguien te defrauda. Cuando alguien te malinforma. Cuando alguien te desprestigia. Ese es el momento de adorar. Ese es el momento de entender que Dios no me ama, que Dios ya me amó, que ahora yo tengo que amarlo a Él. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en Cristo que puede entender que los que son suyos, me dijo el Señor, nadie los arrebatará de su mano? Nadie, nadie. Y ahí se cumple la palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces mi trabajo es ser uno con Jesús. Pase lo que pase. Es imposible no amar al Señor. Yo no concibo, hermanos, el amor fuera de Cristo. Aunque nos ignoren, aunque nos desprecien, aunque nos calumnien, aunque digan lo que digan de nosotros. ¿Cómo van a saber que Cristo vive si reaccionamos como ellos? ¿Cómo van a saber que Cristo sigue todavía en este planeta si nosotros reaccionamos como ellos?
¿Hay alguien en casa? ¿Cuándo van a conocer a Cristo? ¿Cómo llevaremos la muerte de Cristo con nosotros? Es tan importante entender, hermano, porque el apóstol Pablo no pretendía conocer otra cosa sino Jesucristo y a este crucificado. Cuando se acabe la arrogancia y la prepotencia de los ministerios, con caras de santos, con caras de que no saben hacer nada malo, en ese día el temor de Dios va a venir sobre todas las congregaciones. Así que el apóstol, aleluya, le preocupa la iglesia, pero no los condena, no los hace ver mal, no los avergüenza, los confronta con la palabra, no con su criterio, no con su sabiduría, no con su elocuencia, no con su teología, sino con el amor y con la misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, no con latigazos. Se van a ir al infierno si no hacen esto. Es tan importante, hermano, entender lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo. No lo que un grupo religioso se pone de acuerdo para establecer una disciplina. Si el Señor nos disciplina, ¿para qué queremos disciplina de hombres? Vamos a empezar entonces la segunda carta. Por eso el apóstol dice, el que no amare al Señor Jesucristo, no se haga ilusiones. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que ame a Jesús. El hecho de que yo tenga un rango no quiere decir que yo ame a Jesús. Hermano, yo era director a nivel general de la fraternidad de señores y era pastor. Y el Señor me confrontó y me dijo, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Después de oír la voz del Señor, después de sentir que estoy muerto, que estoy frito, ¿tú crees que yo quería y quiero seguir siendo pastor? A veces digo que soy pastor. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, tú vas a ser pastor de un remanente. Ya me tenía frío ahorita, ya entré en calor, bendito Dios. Y con gusto. Y quiero aclararles a todos, hermanos.
Yo no soy pastor institucional. Así que no esperen que yo los discipline. Ahí me hablan, me piden consejo. Los ministro a través del teléfono. Cuando puedo ministrar en persona, lo hago en persona. Y veo cómo Dios obra y veo lo que Dios hace. El remanente está en todo el mundo. A su tiempo van a entender los de las instituciones lo que es el remanente. Quizás para muchos sea demasiado tarde. Pero siempre sabrán que Dios se ha guardado un remanente en todos los tiempos, en todas las edades. Aún en el tiempo de Elías, en el tiempo de una apostasía terrible, Dios tiene que decirle a Elías, no creas que eres tú solo, Elías. Yo me he guardado, me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. 7,000 hombres guardó en Israel en los tiempos de Elías. Y en los tiempos de Pablo, en el capítulo 11 de Segunda a los Corintios precisamente, o 9, no. ¿Dónde habla de Romanos, perdón? Romanos, 11, yo creo que me acuerdo que es capítulo 11, es Romanos, ¿no? El remanente de Israel. Y tiene que hablar del remanente el apóstol Pablo. Dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, capítulo 11 de Romanos, versículo 1, en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció, o no sabéis qué dice la Escritura, cómo invoca Dios, cómo Elías, cómo dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y entonces Pablo ahora actualiza esa información y dice el versículo 5, aún también en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, ¿qué quiere decir, hermano? Que todos los que estaban en la ley estaban doblando sus rodillas delante de Baal. Ay, perdónenme, lo está diciendo Pablo y yo lo estoy confirmando. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por obras. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues diremos? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Así está Israel hasta el día de hoy.
Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Pero proclaman que Jesús es el Mesías. Y están esperando a otro Mesías. Y van a traer a otro Mesías. Es decir, están doblando sus rodillas delante de Baal. Es decir, son adoradores de Satanás, disfrazando que adoran al Todopoderoso. Porque si no doblan sus rodillas delante de Cristo, aunque hablen de Cristo, ¿a quién adoran? Por eso hay un remanente que sabe que Dios no es institución, que Dios es un Dios de orden. Por más orden que tenga una institución para guardarse entre ellos mismos, sigue siendo un culto a Baal. Pueden hablar preciosidades. Tenemos una jerarquía. ¿Qué no ven? Aquí están más. Pero como le falta experiencia, Caifás, el suegro, tiene que entrar en acción para pedir consejo porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Entonces tienen que pedir consejo al ex. Y el ex, cuando habla, es que nosotros necesitamos paciencia. Es que nosotros necesitamos. ¿Hay alguien en casa? Necesitamos conocer a Cristo, hermano. El remanente conoce a Cristo. Y el remanente del Señor volverá tanto de Israel como de los gentiles. La Biblia habla de dos remanentes. El remanente de Israel, que va a ser juntado después de la segunda venida. Y el remanente de los gentiles, que es de todo el mundo. El remanente de los gentiles es para entrar en el arrebatamiento. Y el remanente de los judíos son los que van a quedar aquí, para que los apóstoles y los que Dios escoja de todos los gentiles se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso Jesús dijo: muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob a mi mesa. Los discípulos se van a sentar con Jesús en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero en la mesa del Señor tendremos acceso muchos de nosotros a sentarnos. Por eso es importante, hermanos, amar a Dios. Por eso el apóstol decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pues ese es el propósito: llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto. ¿Cómo? Cuando yo no entiendo que Cristo está en mí, ¿cómo? Yo no califico para eso. Por eso Dios nos escogió, porque no calificábamos, porque con Él sí calificamos. Ay, hermano, si supieran los problemas que tengo aquí en casa con mis hijos y con mi esposo y con mis hijas. Eso no es ningún problema para Cristo, eso es problema para ti.
No confundamos el amor humano con el amor divino. El amor humano no soporta nada y el amor divino lo soporta todo. El amor humano hace todo lo indebido y el amor divino no hace nada indebido. El amor humano busca lo suyo, se irrita, guarda rencor, se envanece, es envidioso. Y el amor divino, no, no se irrita, no se envanece, no guarda rencor, es sufrido, es benigno. Deja que el amor de Dios salga de tu corazón, dejemos que salga de nuestro corazón. Y lo que es verde tenemos que llamarlo verde. Es que yo lo llamo azul porque saqué el amarillo y se lo puse tantito. Y mi verde se convirtió en azul. No lo contamines. No contamines el color blanco. El blanco es blanco. No es beige. No contamines la obra de Dios con sus estrategias humanas. Y te digo esto y termino con esto porque es fuerte esto, hermano. Estaba yo evangelizando a una persona, a una esposa de un pastor. Estábamos una hermana y yo evangelizando a la esposa de un pastor. Y se puso muy agresiva con nosotros cuando le presentamos el nombre de Jesús y yo le dije, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Le dije, sí, me dijo. Entonces, ¿por qué se enoja cuando yo le hablo de Jesús? ¿Qué clase de espíritu tiene usted? Y la mujer recibió la... Perdóneme, me dijo, perdóneme. Y nos pasó y le empezamos a presentar a Jesús. Y estando ya dentro en la sala de su casa, me dijo, ¿le puedo compartir un sueño que se me repite continuamente? Sí, le digo. Mira, le digo, yo sueño seguido que estoy en una fiesta de bodas. Y yo me voy a casar, dice la mujer. Y estoy vestida de boda. Y las instrucciones que tengo es que se va a abrir una puerta y por ahí va a salir el novio y me va a tomar y me va a llevar con él. Y yo danzo, 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 danzo y bailo y danzo y danzo y estoy danzando para mi amado. Pero la puerta no se abre y me canso, dice, y me siento triste. Y entonces empiezo a mirarme y veo que mi vestido no es blanco, es beige, es beige. Entonces le digo, permítame orar y preguntarle al Señor qué significa. A mí se me vino la interpretación, pero no quise decírsela ahí. Y entonces oramos y ayunamos y a la siguiente semana le dije, mire, usted está sirviendo a Cristo y usted está danzando en lo que sirve a Cristo, esperando que el novio, el amado venga por usted y se la lleve, pero la puerta no se abre. ¿Sabe por qué no se abre? Abre los ojos. Sí, dígame, porque su vestido no es blanco. El Señor Jesucristo viene por una mujer, por una esposa vestida de blanco. Usted está vestida de beige. Usted necesita, le dije, ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que usted reciba un vestido blanco, unas vestiduras blancas, y tiene que guardarse con ellas hasta el fin. Y la mujer entendió, pero le digo, espéreme, vamos a volver a ayunar otra semana para pedirle al Señor que le muestre a usted lo que usted tiene que hacer.
Ayunamos otra semana. A la otra semana que fuimos, la mujer nos dijo, hermano, soñé que estaba yo bautizada en el nombre de Jesucristo y estaba sirviendo ahí con ustedes. Entonces, hermana, ahí tiene la respuesta. Vamos a venir el próximo domingo, pero esa semana la mujer le platicó al pastor lo que habíamos estado enseñándole, y el pastor, el esposo, la puso en su lugar, le dijo, no quiero que los reciban más. La siguiente semana fuimos a verla y ella dijo, ya no puedo recibirlos, mi esposo me dijo que no los recibiera, que ustedes nos están perturbando mucho. Nos fuimos. A los meses hay un hermano que se llama Ignacio García allí en Hermosillo, hermano Nachito. Una hermana, varias hermanas que son de la Iglesia de Dios, y una de sus hermanas es esposa del pastor de la Iglesia de Dios. Y un día estaba yo con el hermano Nachito en su casa, y el hermano a fuerzas quería evangelizarles, quería decirles que estaba bien y que ellos estaban mal. Hasta que yo le digo al hermano Nachito, tranquilo, hermano. Así no se evangeliza a la fuerza. No. Entiéndala. Respétela. Es su hermana. Y entonces le dice la hermana, ¿por qué no aprendes de tu hermano Guadalupe? Él tiene razón. El evangelio no se impone a la fuerza. Y abrió su corazón conmigo y yo le presenté el evangelio. Entonces, en la plática le dije, mire, le voy a decir algo. Le dije. Me vino el sentir, me vino. Le dije, mire, nadie se lo ha dicho nunca jamás a usted lo que yo le voy a decir. Usted es esposa de pastor. Él, curiosamente, era pastor de la misma iglesia. En esa iglesia hay varios pastores. Usted, le dije, ¿usted ama a Dios? Sí, me dijo, lo amo con todo mi corazón. Es verdad, usted lo ama a su manera, pero lo ama. Y le dije, lo que yo le voy a decir, nadie se lo ha dicho. Pero mire lo que le voy a decir. Usted tiene un sueño que se le repite continuamente. Y su sueño es este, le dije. Usted sueña que se va a casar. Usted sueña que es la novia y está vestida de novia. Y usted danza esperando que una puerta se abra porque por ahí va a entrar el novio para llevársela y irse usted con él, con el novio. Y usted se abre los ojos y se me queda mirando. Y usted se cansa y se sienta cansada, triste porque la puerta no se abrió. Y la mujer no se aguanta y dice, ¿cómo es que sabe lo que yo sueño? ¿Cómo sabe usted lo que yo he estado soñando si no se lo he contado? Se lo dije. ¿Verdad que usted lo sueña? Sí, así como usted lo dijo, así lo he soñado varias veces. Pero ¿sabe por qué es lo que se da cuenta? Eso no se lo quise decir. Cuando usted se sienta cansada porque la puerta no se abre y triste, usted se da cuenta que su vestido no es blanco. ¿Sí o no? Sí, me dice. ¿Cómo lo sabe usted? Lo sé porque usted necesita ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Para que su vestido sea blanco. Miren cómo Dios le está hablando a los trinos. Y nosotros que teníamos un vestido blanco, lo hemos manchado entrando a una apostasía. Ahora Dios está poniéndole vestido blanco a los otros movimientos y los que teníamos el vestido blanco. Las estrategias humanas
lo han cambiado a beige y ahora tiene un montón de sellos institucionales. Hemos hecho al cuerpo de Cristo una institución. La mujer, ¿usted cree que volvió a ir cuando yo estaba ahí? Ya no. ¿Hay alguien en casa? Conserva tu vestido blanco. Solo el remanente volverá a Dios cantando en medio de una gran tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución. He aquí la fe y la paciencia de los santos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. El que no amare al Señor Jesús, sea anatema. Bendiciones, hermanos. Les amamos. Mañana continuamos. Si Dios nos concede, yo espero descansar ya. Ya Mestel está aquí en casa y esperamos solamente una orden para salir en el nombre de Jesucristo. Les bendecimos, hermanos. Les amamos.